Efesios capítulo 4 y leemos el versículo 26 y 27. Dice la palabra del Señor: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Gloria a Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos que hables a nuestras vidas, Dios, en esta mañana. Que tomes control de nuestras mentes, de nuestro entendimiento, Dios, y que nos alumbres y nos hagas entender, Padre Santo, Dios, nuestros caminos, tus caminos, Dios, tu propósito, Dios, que nos hagas ver todo lo que está mal, Dios, todo lo que tú no apruebas, y que seas tú, Dios, a través de tu palabra, haciendo en nosotros tu perfecta voluntad, Señor. Te damos gracias, Dios. Toma el control de este tiempo y de este momento, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nos ponemos en tus manos, Dios. Toma mi vida, mi mente, mis pensamientos y mi voz, Señor, para que tú hables, Señor, a tu iglesia, para que tú hagas en cada uno de los que tú has llamado tu santa y perfecta voluntad, Padre. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el texto de hoy es muy conocido porque es uno de esos textos que a veces usamos para nosotros y a veces usamos también para los demás. Es un texto muy sencillo y muy claro, pero muy profundo, muy importante, y que debemos poner mucho cuidado en esto, porque prácticamente lo que termina diciendo es: no le des lugar al diablo. Y de eso se trata esta mañana nuestro mensaje: no le des lugar al diablo. Dice: airaos. La ira, o el enojo, como lo querramos llamar, es una emoción natural del ser humano. Es algo con lo que Dios nos creó. Es decir, Dios nos creó con la capacidad de airarnos, de enojarnos. Si nosotros hacemos una revisión de los atributos de Dios, sobre todo los atributos comunicables de Dios, es decir, aquellos que Él en alguna medida ha comunicado al ser humano, uno de esos atributos es la justicia. La justicia, es decir, todo ser humano se indigna cuando se enfrenta a una injusticia. Entonces, esa indignación que produce ese enojo por dentro es una emoción natural del ser humano. Sería anormal no tenerla. Sin embargo, nuestras emociones están contaminadas por el pecado. Nosotros ya vimos que nuestros deseos eran engañosos y que el enemigo en la tentación, en el jardín del Edén, logró ingresar a nuestros sentidos, haciendo que tengamos una percepción errónea de las cosas. Es decir, que percibimos aquello que está diseñado para destruirnos como algo agradable, como algo delicioso, como algo bueno, mientras que las cosas buenas no las deseamos. Y de la misma manera que nuestros deseos son engañosos y han sido contaminados por el pecado, así también están contaminadas nuestras emociones. Nuestras emociones están contaminadas por el mismo asunto de la caída, el mismo asunto de la naturaleza pecaminosa. Ahora, resulta que este pecado nos contamina, ¿por qué? Porque básicamente nuestro enojo o nuestra ira se manifiesta es cuando nuestro orgullo ha sido herido o cuando no hemos alcanzado, lo que estamos buscando. Todo este asunto del enojo y de la ira en el ser humano está centrado en el yo y en el ego. Y casi siempre todo lo que está centrado en el yo y en el ego es altamente pecaminoso, porque allí fue donde Satanás adulteró los papeles, adulteró el orden de la existencia del ser humano, y el ser humano llegó a ser una criatura que, en vez de ser teocéntrica como todo lo que Dios ha creado, es decir, todo lo que Dios ha creado, o sea, por el simple hecho de que Dios lo ha creado, hay unas implicaciones que tienen que ver con que Dios lo ha creado, es el dueño, Dios lo sustenta, depende de Dios. Entonces, todo lo que es creado por Dios tiene que ser teocéntrico, es decir, tiene que tener su centro en Dios. Nuestra vida, si se ordena, si es coherente con la realidad,
nuestra vida tiene que estar centrada en Dios. O sea, nuestra vida tiene que dar vueltas alrededor de Dios. Toda nuestra vida, toda nuestra existencia tiene que girar en torno a Dios. Pero no es así, sino que nuestra vida gira siempre en torno al yo, al ego. Entonces, de ser una criatura teocéntrica, el pecado nos llevó a ser una criatura egocéntrica. Y en eso es donde se manifiestan nuestras iras, nuestras emociones, nuestros sentimientos, y todo lo que fue bueno porque Dios nos lo dio está contaminado porque está siempre girando en la dirección equivocada. Por un arranque de ira podemos perder un buen trabajo, podemos perder un excelente amigo, podemos destruir un matrimonio, podemos engendrar una enemistad que dure por generaciones. Por un arranque de ira podemos producir un daño del cual nos vamos a arrepentir todos los días de nuestra vida. Así que es supremamente importante que nosotros entendamos lo que la palabra de Dios nos dice con claridad acerca de este asunto de la ira. Es decir, tenemos que encargarnos del enojo. Antes de seguir, yo quiero aclarar algunas cosas, como por ejemplo, que el temperamento no tiene que ver con el enojo. Es decir, que si una persona es colérica, es muy, digamos, expresiva o tiene la voz alta y sabe de pronto expresarse, mientras que hay otra que es flemática o melancólica o tímida y no expresa, no contesta, por así decirlo, o no reacciona, no quiere decir que el uno sufra de enojo y de ira y que el otro no. Aquí estamos hablando de la ira como una emoción interna que se manifiesta de diferentes maneras según el temperamento de cada uno. La ira puede manifestarse en un silencio total. Y la ira puede manifestarse en palabras ofensivas, hirientes y destructoras, o en actos de violencia, de muerte, de asesinato. O sea, la manera como se expresa la ira es una cosa, pero da lo mismo la ira expresada que la ira contenida. La ira es ira. El enojo es enojo. Si usted vive expresando su enojo, está mal. Y si usted vive reprimiendo su enojo, pues también está mal. Porque en cualquier momento ese enojo o lo va a enfermar o lo va a llevar a una explosión inesperada, porque nadie se va a esperar. Pero ese no era fulanito, el calladito, el que no hablaba. ¿Qué le pasó? Pues que tiene como 5 años aguantándose una rabia ahí y llegó el momento en que no pudo más y llegaste tú, ¡pran!, y te cayó todo eso. Entonces, no confundamos temperamento con una emoción que tenemos todos. O sea, que uno dice, ay, no, porque como yo no hablo, ese sermón no es para mí. Ese es para mi papá que forma una gritería o para mi mamá que anda de cante. No, señor, no, señor. Es más, si usted tiene un papá gritón y usted es callado, usted sufre de enojo. Porque usted se ha tragado todos los años en que le han gritado, se ha tragado eso. Entonces, no hay manera de librarnos de este asunto. Tenemos que negociar con la ira, tenemos que negociar con el enojo, porque es parte de la naturaleza humana y fue dado por Dios para algo bueno, que lo utilicemos para mal es otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que dice el texto acerca del enojo? Que no se enoje nadie. No, dice airaos, pero no pequéis. Lo que el texto dice acerca de la ira es que debemos controlarla, Es válido enojarse por razones correctas, pero nunca se debe actuar bajo la emoción del enojo. Repito, nunca se debe actuar bajo la emoción del enojo. Vamos un momento a Santiago, o sea, a la carta de Santiago. Vamos un momentico a la carta de Santiago. En el capítulo 1 hay un versículo que debemos aprendernos de memoria, por si nosotros tenemos la facilidad de responder bajo el enojo. Debiéramos aprenderlo de memoria. Santiago 1, el versículo 19 y 20 dice: por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea
pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Por qué? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, porque ningún hombre bajo ira puede tener un comportamiento justo. Porque ninguna expresión de ira, ya sea una palabra, un acto o el mismo silencio, el mismo no te hablo, no te quiero ver, me voy, te dejo, todo eso que tiene que ver con la expresión del enojo contra el hermano o contra la persona que sea, toda esa expresión es pecaminosa. Así el motivo por el cual me enojo pueda ser real, pueda ser verdadero. Y yo quiero que vayamos en esta mañana a un ejemplo que es el ejemplo del primer hombre que cogió rabia. ¿Quién fue el primer hombre que cogió rabia? Caín. Ok, vamos un momentico a el capítulo 4 de Génesis. Génesis capítulo 4. Bueno, ustedes conocen la historia, vamos a contar rápidamente la historia, porque si hay alguien que no ha estudiado la Biblia. Rápidamente resulta que Caín y Abel eran dos hermanos que fueron un día, una mañana, a ofrecerles adoración a Dios. Abel tomó un cordero de su rebaño, escogió el más gordito, escogió el más bonito, escogió exactamente lo mejor para Dios y se presentó con su cordero para adorar a Dios. Caín, por el contrario, dice que tomó algo de algunas frutas o algunas verduras o unos vegetales, no se sabe qué fue, qué fruto fue, pero él tomó algo de la cosecha y ambos se presentaron delante de Dios. Y la Biblia dice que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero miró con desagrado a Caín y a su ofrenda. Es decir, Dios rechazó la ofrenda de Caín y por supuesto rechazó también a Caín, que estaba ofreciéndole algo que a él no le gustaba. Eso da para otro tema, así que no sigan pensando por allá. Lo que pasa es que sencillamente Caín falló y no pudo asumir su fracaso. No pudo asumir su falta, no pudo asumir su error. Y la Biblia dice que a partir de allí, él comenzó a andar cabizbajo. Escuche, cabizbajo. Usted cuando ve a una persona cabizbaja dice, ay, pobrecito, ¿qué le estará pasando? ¿Qué pecado? Cabizbajo. No dijo que se puso histérico, no dijo que se puso a gritar, no dijo que insultó, que pateó, que maldijo, no dijo nada. Dice que su semblante decayó. Eso podría ser como a ese tipo de personas que les da la depre cuando algo sale mal. Entró en depresión. ¿Ustedes no les ha tocado, porque a mí sí me ha tocado, de pronto reprender a alguien, exhortar a alguien, llamarle la atención a alguien? Yo no sé cómo se llama eso. O sea, la persona está haciendo algo malo, uno lo confronta y le dice, mira, eso no es así. Y después comienzan a decirle a uno, ¿qué le pasa a Juanita que está deprimida? Entonces, en algún juego así del destino termina siendo uno el malo y el regañado la víctima. Eso se llama enojo. Eso fue lo que le pasó a Caín. Andaba callado, cabizbajo, deprimido, pero lo que él tenía por dentro era enojo. Lo que él tenía por dentro era ira reprimida. Y como Dios sabe que este enojo y esta ira reprimida, tarde que temprano van a llevar a la persona a su ruina, a su destrucción, a cometer un error peor que el que ya había cometido, entonces Dios le llama la atención a Caín otra vez, viendo que al interior, porque el único que puede ver al interior de los corazones es Dios. Tú puedes sonreír y la ira está carcomiendo por dentro. ¿Quién ve eso? Solamente Dios. Solamente Dios. Y Dios estaba viendo lo que sucedía al interior del corazón de Caín. Y Dios estaba preocupado por Caín. Y temiendo lo que ya él sabía que iba a pasar. Mire, pero Dios es tan honesto, tan noble, tan claro, que siempre nos da una palabra para que al agarrarnos de esa palabra, nosotros evitemos caer en el abismo.
Y eso era lo que dio. Entonces, vamos a Génesis capítulo 4, el versículo 6, dice: entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? Creo que acá puse la versión de la Biblia de las Américas, que tiene un lenguaje más claro, pero yo personalmente no he podido pasar para allá. He hecho varios intentos, pero yo no puedo soltar la Reina Valera por miles de razones. Entonces, para que ustedes puedan entender, puse la versión de la Biblia de las Américas, que es la más clara de todas las Biblias que hay. Entonces yo voy a leer mejor acá para no enredarlos. Dice: entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué estás enojado y por qué está demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado, pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Esa es una excelente versión, porque aclara muchísimo lo que de pronto en la Reina Valera está un poquito enredado, que a ti será tu deseo y él señorará de ti. Okay. Entonces, esto es básicamente lo que quiere decir. Dios le está diciendo a Caín, ¿por qué estás así? Tú recibes un premio solamente cuando haces lo bueno, pero si haces lo malo no puedes recibir premio. O sea, le está diciendo, Caín, yo no te puedo aprobar cuando estás haciendo algo malo, porque Caín está bravo porque le sonrieron a Abel y a él no. Yo no puedo aprobar tu conducta si tu conducta está equivocada y tú sabes que está equivocada. O sea, ¿por qué sigues enojado? ¿Por qué sigues enojado? Y le dice, si tú sigues enojado, mira, el pecado te está acechando. Y utiliza la palabra codiciando, porque básicamente en la Reina Valera dice que el pecado está a la puerta y con todo a ti será tu deseo. Es decir, el pecado, lo que dice la Reina Valera es que el pecado te está deseando. El pecado está a la puerta de tu corazón y está deseando controlar tu vida, está deseando hacerte caer. Mire qué interesante, así es la ira. La ira es como alguien que está tratando de seducirme, de esclavizarme y de llevarme a un acto que me va a destruir. Pero Dios le dice a Caín, con todo tú puedes dominar eso. A mí me encanta esto, porque Dios no es mentiroso. Dios no es mentiroso. Dios no es mentiroso para decirle a Caín, tú puedes dominar eso. ¿Sí están entendiendo lo que quiero decir? Porque es que hay una tendencia fatalista de que ya el que está destinado para perderse se tiene que perder. ¿Podía o no podía Caín cambiar su historia? La Biblia dice que sí. La boca de Dios dice que sí. La boca de Dios dice que tú sí puedes dominar tu ira. La boca de Dios dice que tú no puedes decir que Dios me hizo así, es que yo sufro de esto, es que yo soy esquizofrénico, es que yo tenía a mi abuelita por allá que volaban los tarros y todo. No. Dios, a mí no me vengan con cuentos, porque Dios dice la verdad. Y si Dios dice que tú puedes con eso, tú puedes con eso. Si Dios dice que ese tigre tú lo puedes amarrar, es porque tú lo puedes amarrar. Luego, si el tigre está suelto, es porque no te dio la gana. Porque no te dio la gana de agarrarlo. Así de sencillo. Mire, la Biblia es muy sencilla, pero hay quienes se dedican a enredarla. Hay quienes se dedican a enredar la cosa y a decir que es que no es así, que no sé qué. No, así es. Tú tienes un toro ahí negro que embiste gente, que embiste y que hierve. Bueno, Dios dice, tú sí puedes con ese toro. Si tú lo sueltas es porque lo quieres dejar soltar. Y le está diciendo, con todo, tú lo puedes dominar. Con todo, tú puedes tomar el control. ¿Qué sucedió? Que Caín no escuchó. Inmediatamente que Dios dice eso, después no escuchó. El problema del ser humano está en el oído, no escuchar la voz de Dios, estar distraído cuando Dios está hablando. El enemigo no quiere que tú oigas la voz de Dios, porque la voz de Dios te liberta, te advierte, impide que camines hacia la destrucción. Entonces, Génesis dice que después de eso él simplemente se fue y le dijo al hermano, vamos para el campo, y lo mató. Vamos para el campo y lo mató, así de sencillo.
Pero ahí no termina todo. ¿Se le quitó a Caín la rabia cuando mató al hermano? No. Así que eso nos muestra otro principio del enojo. La venganza no quita el enojo. El desquite no quita el enojo. Eso de que yo le voy a decir tal por cual porque él me dijo a mí y ahora va a ver qué es lo que es, eso no quita el enojo. No lo quita. Caín mató a su hermano y siguió enojado. Y ojo, porque estaba enojado con Dios. El hermano no se había metido con él. El hermano llevó su cordero y ¿tú qué vas a llevar? ¿Yo qué voy a llevar? O sea, yo voy a llevar esto y punto. Pero Caín está enojado con Dios. Ese enojo lo lleva a convertirse en un asesino. Y ya convertido en asesino, su enojo ha sido peor. Ese es el problema de no oír a Dios. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, somos transformados y somos perfeccionados. Somos quebrantados. Nuestro corazón siempre es una piedra. Nuestro corazón se endurece con facilidad o se seca, se vuelve indiferente. Pero la voz de Dios, cuando la voz de Dios entra, cuando la voz de Dios habla, entonces el corazón se quebranta, el corazón se hidrata, el corazón ya se vuelve un corazón diferente. Pero él no escuchó, y cuando yo no escucho el corazón de Dios, no escucho la voz de Dios, pasa lo contrario, el corazón se vuelve más duro todavía. Más duro todavía. Ustedes recuerdan que Dios le decía a Moisés, voy a endurecer el corazón de Faraón. ¿Y cómo endurecía Dios el corazón de Faraón? A través de la petición de Moisés. Moisés le decía, Jehová Dios de los ejércitos nos ha encontrado y dice, deja ir a mi pueblo. Y el otro le contestaba, ¿y quién es ese Jehová? Yo no voy a dejar. Y ahí era cuando se endurecía. Cuando yo oigo la voz de Dios y decido no obedecer, es cuando mi corazón se endurece. Bueno, entonces el corazón de Caín se endureció y entonces Dios lo llama y le dice, ¿dónde está tu hermano? Yo no sé, eso no es problema mío. ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? Ya toda su conciencia estaba cauterizada. Mentir era su lenguaje. Y todo comenzó ¿por qué? Por enojarse. Todo comenzó por un culto donde se enojó. Un culto donde un hermanito hizo algo que no me gustó. Y salió enojado del culto. Y Dios le hablaba y seguía enojado. Y seguía enojado. Y dice, ahora Dios lo reprende. Y le dice, tienes que salirte de aquí. Serás maldito de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano. Cuando la abres, la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dice Caín al Señor. Mire la rabia que tiene Caín. Creo que ahí está en Génesis 13. Dice Caín al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Hoy me has arrojado de la superficie de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré vagabundo y errante en la tierra y sucederá que cualquiera que me halle me matará. ¿Ustedes sí se dan cuenta de ese lenguaje? ¿No les parece familiar? O sea, ¿por qué nosotros relacionamos el enojo con insultar, agredir, ofender, patear? Pero ¿qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que hay ahí? Ahí hay una queja de pobrecito yo, cuán injusto eres tú, Dios, conmigo. Y acaba de matar al hermano. Y dice, mi castigo es muy grande para ser soportado. ¿Qué le está diciendo Caín a Dios? ¿Eres qué? Injusto. ¿Quién fue el que mató? Él. Ahora Dios está cobrando y dice, eres injusto y me estás castigando de una manera que yo no lo voy a poder soportar. Y además de eso, cualquiera me va a matar. Pero no es justo que lo maten. Claro, él mató y lo matan a él. Eso no es justicia. Justicia no es que tú te robas algo y luego lo pierdes. Exactamente lo que te robas. Entonces era algo tan sencillo, pero él dice no, entonces me van a matar. Y por alguna misericordia y compasión y soberanía y unos propósitos eternos y gloriosos que tiene Dios, dice no, fresco, no, nadie te va a matar. Voy a poner una señal en tu frente para que el que te vaya a matar
sepa que va a ser castigado 7 veces, va a ser vengado 7 veces. No vamos a explicar eso porque yo tampoco sé. El asunto es que no lo podían matar. Él tenía algo en su cara, en su cabeza, que la gente decía, no, a ese tipo no lo vamos a matar. Pero ¿sabes qué? Él se fue de allí, del hogar de sus padres, se fue y dice que edificó una ciudad y edificó una civilización y todo. ¿Y sabes cómo era la civilización? Una civilización de odio, de violencia y de maldad. Mire que hay algo, creo que esto no está aquí. Resulta que en la tercera generación de los descendientes de Caín nació un hombre llamado Lamec. En la tercera generación de Caín había un hombre llamado Lamec que tenía una canción o un poema que compuso y se lo dedicaba a sus 2 esposas. Y en el versículo 23 de Génesis está la canción y dice que Lamec le decía a sus mujeres, Ada y Sila, oigan mi voz, mujeres de Lamec, escuchen mi dicho, o sea, este era su refrán, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. En otras palabras, si alguien me hace una herida, yo lo mato. ¿Sí ve? Si alguien me hiere, yo lo mato. Y si alguien me golpea, también lo mato. Sea viejo o sea joven. Esa es la canción de Lamec. Y dice, si Caín tiene que ser vengado 7 veces, yo seré vengado 70 veces. Es decir, si Caín fue asesino una vez, yo seré asesino 70 veces. Esta era la canción del lema de la vida de Lamec. Se edificó una ciudad, se estableció una sociedad basada en el odio y basada en la violencia. El enojo es generacional. Si tú no arreglas el problema de tu enojo, tus hijos crecen enojados y tú no sabes por qué. Ojo, ojo. Si tus hijos tienen enojo en su alma y en su corazón, es porque fueron criados por unos padres que guardan un enojo. Si a ellos no les han hecho nada, ese enojo, esa rebelión, esa rabia que tú ves en el corazón de tus hijos, se la transmitiste tú, porque el enojo es generacional, se transmite. Por eso es que tú tienes que tratar con eso, porque el enojo contamina. El enojo contamina. Por eso uno no puede tener cuentas allá pendientes, cuentas raras, una rabia que sale. Eso cuando la persona se pone histórica. Pero acuérdate que aquella vez, y uno dice, pero si eso fue hace rato. Sí, pero la otra vez. Todas esas cosas que salen contaminan a todas las personas a nuestro alrededor. Ahora dice que el enojo guardado y acariciado, volvamos nuevamente a Efesios capítulo 4, el enojo guardado, acariciado, el enojo que dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es decir, que no te acuestes enojado y amanezcas enojado. A usted no le han dado unas cremas que dice déjela actuar toda la noche. Entonces uno se la tiene que echar, sea en la cara o en el granito o en la cosa, y échesela antes de acostarse para que actúe toda la noche. Bueno, ese es el enojo. Si tú no arreglas lo del enojo, ese enojo que tuviste durante el día, te acuestas con él y a lo mejor hasta te ves una película antes de dormirte. A lo mejor hasta te escuchas una prédica antes de dormirte, pero tú no has arreglado lo del enojo. El enojo quedó ahí como la cremita que te untaron. Mientras tú duermes plácidamente, inconsciente del daño que le está haciendo a tu alma, esa rabia reprimida, esa ira que está ahí, reprimida o no reprimida. De pronto la reprimiste, de pronto no.
De pronto gritaste, de pronto ofendiste, de pronto renegaste, de pronto no, pero la tienes ahí en el corazón. Te acostaste a dormir con ella y ella comienza a hacer su trabajo. Y quiero decirte algo, ella se esconde y así es peor tratarla. Por eso, cuando la Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, o sea, que no te duermas, es porque ella, cuando tú duermas, esa ira se te va a esconder en las profundidades más ocultas de tu subconsciente y ya no vas a poder tratar con ella, porque se te va a instalar un engaño que dice, ya eso pasó, no ha pasado, ahí está. Ahí está, porque tú no arreglaste eso, porque tú no lo enfrentaste, porque tú no lo trajiste a la presencia de Dios. Allí quedó como una crema que actúa durante toda la noche. No te das cuenta, pero allí trabaja. Está oculta, está escondida y está haciendo su obra en tu carácter, en tu personalidad, en tu manera de ser, en tu manera de vivir, en tu manera de tratar a las personas y en tu salud física. Pero ya no te acuerdas. Se alojó ahí en las profundidades del subconsciente y tú ya no te acuerdas. ¿A ti nunca te ha dado rabia de pronto y no sabes por qué te ha dado tanta rabia? ¿No te has sentido a veces que tienes que examinarte porque tienes rabia y la rabia es demasiado grande para lo que de verdad te está pasando? ¿Eres de aquel tipo de persona que si se te pasa el bus te da mucha rabia, pero una rabia así como si te hubieran hecho algo muy feo? ¿Eres el tipo de persona que si pasa cualquier cosa, se tira a una puerta y te da mucha rabia? O se va al internet y te da mucha rabia. O te pisan y te da mucha rabia. Pues un pisón no da tanta rabia. Y que se vaya al internet, no, esa rabia es un monstruo que ha ido acumulando como una bola de nieve, ha ido acumulando enojo por muchas razones, por mucho tiempo, y está haciendo su efecto, amargando tu vida, amargando tu carácter, amargando tu conversación, dañándote las relaciones más importantes de tu vida, vistiendo de amargura toda tu casa, tu familia y contaminando a tus hijos también. Entonces, no lo dejes trabajar de noche porque el enojo trabaja feo de noche. Ahora, lo otro que nos dice en el siguiente punto es que no le des lugar al diablo. Eso ya es más complicado porque está hablando de que el enojo abre portales espirituales. A ver, ¿el diablo es físico o es espiritual? Es espiritual. El diablo es un ser espiritual, no es un ser físico. Y el enojo que ya se te quedó ahí en la noche, se metió en lo más profundo de tu ser y contaminó tu espíritu. El enojo abre portales espirituales. Portales espirituales para que suceda ¿qué cosa? Primero que todo contamina tu corazón, contamina tu alma, contamina tu vida. Puede traer a tu vida ruina, vicios y hasta posesión demoníaca. Yo quiero que vengas conmigo a Proverbios 28. Proverbios 25, 28. Ese proverbio me encanta. Dice, como ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Repito, como ciudad derribada y sin muros, me faltó la S, es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. Mire lo que dice el proverbio. Una ciudad derribada y sin muros. Recuerden la época en que se escriben los proverbios. Las ciudades estaban rodeadas de un muro porque en aquellos tiempos las batallas se daban de ciudad a ciudad. Es decir, un reino avanzaba contra otro reino y la única protección que tenía una ciudad eran los muros. Lo que quiere decir el proverbio es que un hombre que no puede tener el control de su ira, de su enojo, es como una ciudad desprotegida que puede ser
invadida. Una ciudad que puede ser invadida. Los muros eran para que los enemigos no invadieran. Está diciendo el proverbio exactamente lo mismo. Una persona con enojo guardado es una persona que no tiene muros en su alma, que puede ser invadida, que puede ser poseída, que puede ser inquietada a hacer lo malo. Oigan, nosotros como creación de Dios que somos y como templo del Espíritu Santo, nosotros no podemos ser poseídos por ningún demonio. Pero la Biblia está diciendo aquí que el enojo contenido, número uno, sería otro tema para hablar, pero el enojo contrista al Espíritu Santo. El enojo contrista al Espíritu Santo. La emoción del Espíritu Santo es el gozo, no es el enojo. La emoción del Espíritu Santo es el amor, no es el enojo. La emoción que fluye del Espíritu Santo es el dominio propio, no es el enojo. El enojo es todo lo contrario a la operación del Espíritu Santo. Una persona que está enojada no está bajo el control del Espíritu Santo, sino bajo el control de la carne, pero su carne le está abriendo puertas a algo peor que la misma carne, y es a las potestades demoníacas. Y eso es lo que se está viendo en nuestros días. Un espíritu de odio está en las calles. Usted no siente ese espíritu de odio. Un carro frena, el otro lo insulta. Hacen digamos, una reacción que está desproporcionada con respecto a lo que está pasando. Miren, ahora mismo en el conjunto residencial donde yo vivo, hay un señor que como que le gusta alimentar a los pájaros. Entonces eso es un problema porque ese alimentar a los pájaros hace que venga suciedad, que hagan sus necesidades ahí. Y entonces hay una señora que está brava, con justa razón, todo el mundo tiene la razón. Entonces hay como un WhatsApp donde está todo el mundo ahí, y entonces han comenzado a hablar del Señor, que el Señor ya no se lo soportan, que no sé qué, que van a llamar a la no sé qué de salud, que van a traer a la policía, que van a hacer un acta de no sé qué, que el comité distrital de no sé qué. Bueno, han citado a una cantidad de cosas ahí, y luego por último nos citan a todos, de que vayamos allá a ¿cómo es que se llama? A levantar un acta contra el Señor y todo eso. Entonces yo escribo en el grupo, sí, eso está muy mal, hay que tratar de que estemos todos limpios, eso nos afecta grandemente. Pero quiero hacer una pregunta. ¿Ya ustedes llamaron al Señor y le hablaron? O sea, le dijeron, vea Señor, por favor, no alimente las aves. O sea, ¿hay alguien que se le haya acercado y le haya dicho eso? Porque es que el hombre ya va para el paredón, ya lo van a crucificar. Hermano, y era un hombre supremamente alegre, feliz, que paseaba por todos los jardines, que regaba las matas y todo, y el hombre está escondido. Maribel me dice que se lo encontró todo asustado y que se va a ir a vivir con los hijos. O se va a pasar la noche donde los hijos, no sé. Un hombre que saluda a todo el mundo, que es alegre y que bueno, está mal que esté alimentando a los pájaros. Pero hermano, han hecho toda como una manifestación. Y cuando yo dije eso, hermano, eso fue, o sea, como una bomba que yo tiré. Peor todavía, más bravos se pusieron. Yo no voy a esa reunión. Yo no voy a esa reunión. Es más, si quieren me ofrezco y yo voy y hablo con él. Pero de coger a una persona y así, que eso lo dice hasta el derecho secular, es una cosa de sentido común. Pero hoy ya no hay diálogo, hoy no hay por favor, hoy no hay nada, hoy hay puño, hoy saco la cruceta, saco la botella, saco la navaja, saco el no sé qué, y eso no tiene estrato, ni tiene nada, es una agresividad que hay. Eso no es del Espíritu Santo, hermano. La agresividad es de la carne. Y si es constante y permanente, es demoníaca. Es demoníaca. Es demoníaca, y eso es lo que está diciendo la Biblia. No te jactes del enojo. ¿Por qué? Porque el enojo tiene un componente de orgullo. Miren que Lamet cantaba. O sea, si mi tatarabuelo mató, yo voy a matar más.
y se jactaba de eso. Y esa es la sociedad en la que vivimos, una sociedad que se jacta de la capacidad de agresión que tiene. Entonces, hermano, son personas que están abiertas a la actividad de los demonios. Y puede pasarnos a nosotros, pues la Biblia nos está advirtiendo a nosotros, hermano. ¿Por qué para todo enredamos todo? O sea, el apóstol Pablo no está escribiendo a la iglesia de Éfeso. ¿Y de dónde voy a sacar yo que esto es para otro lado? Está diciendo no le des lugar al diablo. Es decir, cierra las puertas de tu corazón a Satanás. Porque si estás enojado, él va a operar a través de tu boca, a través de tus ojos y a través de tus manos. Está diciendo eso sencillo, clarito. Tú verás. Dice, pero esa es la manera como el diablo opera. El enojo abre portales. Y cuando nosotros entendemos esto, decidimos controlar nuestra ira, nuestro enojo. Casi siempre tiene que ver con nuestros propios deseos, con nuestro propio orgullo, deseos frustrados, orgullo herido. Ese es el enojo. Me dijo, me insultó, me no sé qué. Ahora, ¿ese es un motivo justo de enojo? No, si lo vemos a la luz de las Escrituras. Al contrario, mire, esa es una evidencia de nuestra incapacidad para perdonar. El enojo es la evidencia de nuestra incapacidad para perdonar. Y dado que fuimos perdonados por cosas mucho más graves, es un estado y una expresión de injusticia. Te lo voy a repetir. ¿Cuántas veces te ha perdonado Dios? ¿Cuántas cosas te ha perdonado Dios? Si tú colocas en la balanza, si es que te llegas a acordar, porque por lo general a uno se le olvida, pero si colocamos en la balanza todo lo que Dios te ha perdonado y colocas la ofensa de aquella persona con la cual estás resentida, la balanza se cae por su propio peso. Luego tu enojo y tu falta de perdón son completamente injustos. Ahí es cuando Santiago nos dice que la ira de los hombres no opera la justicia de Dios. Toda expresión de ira humana centrada en lo que me hicieron, en lo que me pasó, en lo que me quitaron, en lo que me dijeron, o en lo que no me han dicho, o en lo que no me han dado, o en las carencias que tengo, todo lo que está centrado en el yo es completamente injusto. La Biblia enseña que estamos obligados, por causa del perdón que hemos recibido, estamos obligados a perdonar. Romanos capítulo 12, versículo 17. Dice la palabra del Señor: no paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estén en paz con todos los hombres. No se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, que esa es la única santa y justa. Dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Así trato con el enojo, así se quita el enojo, dice la palabra de Dios. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué va a suceder? ¿Qué significan esas ascuas de fuego? Que o él te perdona, o él se arrepiente de lo que esté haciendo, o Dios lo va a castigar el doble. Esos son ascuas de fuego. Es decir, las ascuas de fuego son como carbones de fuego. Es un juicio que está para él. O sea, tu enemigo te está haciendo daño, tú le estás haciendo el bien. Ese daño que él te está haciendo debe neutralizarse con el bien que tú estás haciendo. O sea, él debe echar para atrás, él debe retroceder, él debe decir no más, no me meto más con él. Es un hombre noble, es una persona noble, es una persona íntegra, me está haciendo lo bueno. Pero si eso no sucede, el juicio de Dios sobre la vida de este hombre será el doble, porque además del daño que te hizo, que Dios se lo va a cobrar, le va a cobrar también
el hecho de que no se hubiese arrepentido a pesar del bien que tú le hayas hecho. Entonces es algo así como que la mejor manera de vengarte es perdonar y bendecir al que te hizo eso. Es la mejor manera, si es que necesitas vengarte, por así decirte. Pero bueno, ¿y cuándo es que el enojo es justo? ¿Cuándo es que el enojo es correcto? El Señor Jesucristo nos enseñó cuándo es que el enojo es correcto. Y una de las características o la característica principal del carácter del Señor Jesucristo es cómo manejó Él todo lo que tenía que ver con ofensas a su propia persona. Nunca jamás se enojó, se airó o se alteró con ninguna difamación, con ninguna calumnia, con ningún ataque y con ninguna persecución. Nunca jamás. Desde que los apóstoles hablan, desde que nació, creció, hasta que es crucificado en la cruz del Calvario, nunca jamás hay una palabra de renegar, de maldecir o de cuestionar a todos los que se levantaron contra él. Eso está en Primera de Pedro 2, 21. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 21 al 23. Dice así, dice, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo. Dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Cómo se maneja el enojo? Así como lo manejó Jesús. Nos puso el ejemplo para que sigamos sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Así es como se maneja el enojo, así es como se manejan las ofensas. Mas sin embargo, Jesús sí se enojaba con la ira santa de Dios. Y lo vemos cuando entra al templo y encuentra a los cambistas negociando, extorsionando, robando. Y ahí él en una ira santa, óigase bien, en una ira que es santa, porque Jesús siendo Dios, siendo 100% hombre y siendo 100% Dios, tiene que mostrarle a la humanidad todas las perfecciones del carácter de Dios. Y una de las perfecciones del carácter de Dios es su ira. Escuche, es su ira. La ira de Dios es una perfección de su carácter. Es la capacidad que tiene Dios de indignarse ante la injusticia y de castigarla. Porque si no fuera injusto e indolente. Si Dios no castiga al que merece castigo, Dios no es justo. Esa parte no nos gusta. Nadie dice amén, todo el mundo me mira raro. Todo el mundo me mira extraño. Si Dios pasa por alto el pecado, es pecador y cómplice del pecado. Dios no pasa por alto ningún pecado. La ira de Dios es la justicia de Dios. La ira de Dios es la expresión de la justicia de Dios. ¿Por qué estamos como país y como nación? Porque no hay castigo para los culpables. ¿Por qué este país se está desmoronando? Hermano, tenemos todo. Todo es perfecto. La Constitución es perfecta. Si la llegan a cambiar, la destruyen. El problema son los que hacen valer esa Constitución. La corrupción de los que trabajan con la Constitución. La Constitución es casi una Biblia. Es perfecta, no hay que cambiarle nada. Lo que hay que cambiar son las personas corruptas. Lo que hay que cambiar es la impunidad para que haya justicia. Pero ¿cuántos crímenes tienen entre pecho y espalda los que nos gobiernan? Pero no, de eso mejor no hablemos. No ha pasado nada, ellos no han hecho nada. Todos son puras mitos, puras cosas. No,
Ese es el problema de Colombia. Pero no es el problema de Dios. Si Dios fuera como nuestros gobernantes, no existiese Dios. Dios castiga al que tiene que ser castigado. Dios castiga al que tiene que ser castigado. Romanos capítulo 1, versículo 18 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia de los que detienen con injusticia la verdad. Dios está airado con la humanidad que ha corrompido su nombre, que ha adulterado su verdad. Dios está airado, Dios está enojado. ¿Sabe lo que dice todo el capítulo 1 de Romanos a partir del versículo 18? Que la señal de la ira de Dios es el homosexualismo que podemos ver. Entre más homosexuales haya, dice la Biblia, más enojado está Dios. Más enojado está Dios. ¿Por qué? Porque el homosexualismo es la consecuencia de darle la espalda a Dios. O más bien de que Dios nos da la espalda. Una sociedad abandonada por Dios es una sociedad que se vuelve homosexual, adúltera, rebelde, promiscua, ladrona, violenta, burladora. Dice sin afecto natural, desobedientes a los padres, implacables. Esa es la señal. Porque ¿de dónde viene la pureza? ¿De dónde viene el amor? ¿De dónde viene el respeto? ¿De dónde viene la honestidad? ¿De dónde viene la capacidad de perdonar sino de Dios? Y cuando una sociedad pierde todo eso, se convierte en eso que nosotros estamos viendo. Si tú pierdes la pureza, te corrompes. Si tú pierdes la integridad y la honestidad, te conviertes en un embaucador, en un ladrón. ¿Y eso qué significa? Que simplemente Dios te ha dado la espalda. Ya no eres imagen de Dios. Eso es lo que sucede en una sociedad. Y de esa manera se manifiesta la ira de Dios. El enojo de Dios es correcto porque Él es justo. Y porque realmente todo pecado y toda transgresión ha sido contra Dios. Contra Dios. Escucha, Dios es tu creador. Dios es tu sustentador. Tú respiras porque Él te hace respirar. Tú existes porque Él te hace existir. Tú abres tus ojos porque Él creó tus ojos. Tú ves el cielo azul porque Él creó el cielo azul. Tú caminas sobre tierra firme porque Él sostiene la tierra con la palabra de su poder. Y si tú no le das la gloria y la honra solo a Él, tú estás cometiendo una injusticia. Porque de Él es la gloria, de Él es la honra, de Él es el poder. Justicia es que Él tenga en tu corazón el primer lugar, porque ese lugar le pertenece a Él por derecho. Y cuando en tu corazón hay un ídolo, un cantante, tu mamá, tu papá, tu esposo, tu abuela, tu carrera, lo que sea, ya estás en un grado de injusticia porque has quitado a Dios de su trono. Le pertenece el trono de tu corazón y has caído en la misma maldad de Satanás que dice allá en lo alto, me sentaré en su trono y seré igual a Él. Y todos hemos hecho eso. Después de eso, los demás pecados son simplemente consecuencias del gran pecado. El gran pecado es robarle a Dios la gloria, la honra, el honor y la preeminencia que le corresponde. La Biblia dice que todo lo que existe fue creado en Él, por Él y para Él. Y cada vez que tú vives para satisfacer tu carne o para satisfacer tu sueño o para satisfacer otras cosas, tú estás pecando contra la justicia y la santidad de Dios. Así de sencillo, así de sencillo. Ese es el fundamento del pecado. Lo demás es que seas ladrón, que seas mentiroso, que seas fornicario, que seas tramposo. Eso es una consecuencia.
El gran pecado origina los demás pecados. Son solamente expresiones de eso. Y es por eso que se derrama la ira de Dios. Es por eso que Dios envía su ira. Dios dijo, la paga del pecado es muerte. Y eso es justo. Es justo. Es justo que la criatura que fue creada por Dios para vivir para Dios y traiciona a Dios y vive para sí mismo y viola los principios establecidos por su creador, es justo que muera, porque el que le dio la vida es el creador. Por eso dice, la paga del pecado es muerte. Pero también dice que la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Al Señor, a Dios no se le aplaca la ira. Si Dios derramara su ira por todo el pecado que hay sobre la tierra, el mundo desaparecería en un instante. Si Dios te castigara por todo lo que has hecho o me castigara a mí, estaríamos desintegrados, desapareceríamos, dejaríamos de ser, de existir. Y Dios no se le aplaca la ira, no, porque la ira no es algo malo en Dios. La ira se debe aplacar en ti y en mí porque es injusta. Pero la ira no se debe aplacar en Dios porque es la virtud de su justicia y de su santidad. Y la justicia de Dios no puede aplacarse. La justicia de Dios es inamovible, es inmutable. ¿Qué hace Dios con la ira justa que tiene por tu pecado y por mi pecado? ¿Qué hace Dios para que tú no tengas que recibir esa ira? Y ahí está el gran milagro, ahí está el gran secreto de la salvación, la gloriosa y poderosa cruz del Señor Jesucristo. Allí el Señor derrama la ira que debe derramar sobre mi vida y sobre tu vida en el cuerpo de Jesús, porque esa ira es santa, es justa y tiene que ser saciada. No puede ser ignorada. Dios no ignora su ira. Repito, porque su ira es justicia. Y Él no va a dejar de ser justo. Cuán santo y justo es. Cuán santo y justo es. Esa es la cruz de Jesús, mostrándote la justicia de Jesús. Cuando tus pecados y mis pecados colgaron en el cuerpo de Jesús, Dios no tuvo que ver con que fuera su hijo y lo mató. Para que tú y yo viviéramos. Para que tú y yo viviéramos. El perdón del que gozamos no fue negociado así nomás. Alguien pagó. Alguien pagó, alguien sufrió el castigo. Todo el dolor, todo el sufrimiento, todo el fuego que se derramó en la cruz del Calvario es la ira de Dios por tu pecado y mi pecado en el cuerpo de Jesús. Y la salvación consiste en que tú elijas si quieres el regalo de Jesús. Escucha, si tú tienes a Cristo, tienes la cuenta saldada. Te lo repito, si tienes a Cristo, tienes la cuenta saldada y puedes esperar vida eterna, paz y bendición de parte de Dios. Si tienes a Cristo, pero sin Cristo la ira de Dios está sobre ti y cualquier día va a caer. Cualquier día va a caer. Y Dios no respeta religión. Dios no respeta credo. El que tiene a Cristo tiene perdón y vida eterna. El que no tiene a Cristo, la ira de Dios está sobre él. Y Dios te llama en esta hora y en esta mañana, independientemente que tengas ratico yendo a la iglesia.
Dios te llama a dos cosas. Desecha el enojo porque tu enojo es injusto. Desecha el enojo porque tu enojo es injusto. Número 2, arregla el asunto de la ira de Dios. El asunto de la ira de Dios fue arreglado en la cruz del Calvario. Tú abrazas esa cruz y abrazas a Jesús. O prepárate, porque el día de la ira viene. El día de la ira viene. La Biblia dice que es la ira venidera. Está por venir. Óyeme bien, está viniendo. Habla de la ira venidera, está viniendo. El mundo se está descomponiendo. El caos, el ecosistema, todo se está desmoronando. La ira de Dios está viniendo. Cambio climático, como lo quieras llamar, evolución, vaya usted a saber cómo lo quieran llamar, pero la sociedad se está desmoronando. Solo que está entretenida con un aparatico que le hace creer que no está pasando nada. Pero todo se está desmoronando porque la ira de Dios, óyeme bien, está viniendo. Está viniendo. Y como la ira de Dios está viniendo, Jesucristo te está llamando. Jesucristo te está llamando. Dios está diciendo, vengan, que hay un refugio aquí. En los brazos de la cruz, que están abiertas para siempre. Piensa por un momento, cierra tus ojitos y piensa en esa cruz. Una cruz con brazos abiertos. Desde donde Dios te dice, miren a mí, sean salvos todos los términos de la tierra. La cruz tiene los brazos amplios, ensanchados, para que tú vayas y te refugies. Mira, el libro de Apocalipsis dice que cuando se abra el cielo, la gente va a correr debajo de las peñas, de las rocas, y les va a hablar a las rocas y le van a decir, escóndanos de la ira del Cordero. Pero sabes, Dios hoy te está diciendo, escóndete en las llagas del Cordero. Escóndete en los brazos de la cruz. Escóndete en el sacrificio de Jesús. Él es nuestra peña, Él es nuestra roca. Allí es donde nos escondemos.